Estados Unidos, 1935. A las afueras del tranquilo pueblo de St. Elmstone, enclavado entre pinares, se alzaba un antiguo complejo monástico, una plaza temporal donde la vida parecía detenerse. La iglesia principal, con su campanario, la casa de descanso para las monjas, los cuidados jardines y los senderos de piedra, todo parecía tranquilo y majestuoso. Fue aquí, a principios de la primavera, donde llegaron tres hermanas, Lavinia, 24, Teodora, 22, y Sibilla, 20. Cada una poseía un nombre peculiar, una fe profunda y un comportamiento peculiar. Parecían devotas y humildes, pero de vez en cuando un vacío inquietante se reflejaba en sus ojos. Las hermanas explicaron que habían venido a servir a Dios, tal como lo hizo su padre, un sacerdote que había enviado a sus hijas al monasterio durante su infancia. Su llegada inspiró inicialmente respeto, pues cada una se comportó de forma ejemplar desde el primer día, pero tras la fachada de piedad se escondía algo más profundo. La madre Ágata, la anciana directora del monasterio, recibió a las hermanas con un optimismo cauteloso. El monasterio de St. Elmstone había experimentado una disminución en el número de miembros en los últimos años, y tres mujeres jóvenes y dedicadas eran precisamente lo que la comunidad envejecida necesitaba. Las hermanas tenían alojamientos separados, pero a menudo se reunían en el jardín de oración oriental durante las horas libres, con la cabeza inclinada y conversando en voz baja. Lavinia, la mayor, poseía una autoridad innata que inspiraba respeto. Su alta figura y mirada firme la convertían en una líder natural entre las demás monjas. Rápidamente asumió la responsabilidad de mantener los extensos registros y correspondencia del monasterio, puesto que le daba acceso a información sobre todos los miembros de la comunidad y más allá. Teodora, la hermana mediana, fue asignada a la cocina y los jardines del monasterio. Su conocimiento de las plantas era amplio, en particular sobre sus propiedades medicinales y tóxicas. El jardín bajo su cuidado florecía tanto con hierbas curativas tradicionales como con especímenes inusuales que, según ella, servían para la purificación espiritual. Sibilla, la más joven, rara vez hablaba más allá de un susurro. La asignaron a la pequeña enfermería del monasterio, donde sus manos suaves y su actitud serena parecían tranquilizar a los enfermos. Pocos notaban la atención con la que observaba las debilidades, vulnerabilidades y rutinas de todos. Las hermanas se integraron en la estructura monástica con notable eficiencia. Para el verano, se habían integrado tan plenamente que las recién llegadas asumieron que siempre habían formado parte de la comunidad religiosa de St. Elmstone. Los vecinos se acostumbraron a verlas durante los servicios dominicales, con la cabeza inclinada de forma idéntica y sus movimientos sincronizados en una armonía casi inquietante. Los primeros cambios fueron sutiles. La política habitual de puertas abiertas del monasterio durante el día se restringió, ya que Lavinia alegó motivos de seguridad. Las cartas semanales enviadas a las familias de las monjas más jóvenes se recogían y enviaban por lotes, pasando primero por la oficina de Lavinia con fines organizativos. Teodora sugirió que el monasterio se volviera más autosuficiente, reduciendo el número de proveedores y visitantes del pueblo. El padre Matías, el anciano sacerdote que servía en el monasterio, notó estos cambios, pero los atribuyó a las iniciativas de modernización. Las hermanas eran jóvenes, educadas y aportaron nuevas perspectivas a la institución, que ya estaba envejeciendo. Cuando Lavinia sugirió revisar algunos de los antiguos sistemas de registro del monasterio, él lo aprobó sin rechistar. Cuando Teodora propuso ampliar las bodegas subterráneas para su creciente cosecha, los fondos se asignaron con prontitud. A finales del verano, la transformación ya estaba en marcha. El monasterio seguía pareciendo el mismo desde fuera, tranquilo, ordenado, un remanso de paz. Pero dentro de sus muros, un sutil poder había cambiado. Las tres hermanas recorrían los sagrados salones con sereno propósito, con la mirada ahora más calculadora que vacía, sus nombres susurrados con creciente deferencia. Nadie sospechaba aún que la piadosa Trinidad albergaba secretos que pronto ensombrecerían el terreno sagrado de St. Elmstone. La primera desaparición ocurrió a finales de septiembre. Meredith Walls, una mujer de la localidad que venía 2 veces por semana a ayudar con la lavandería, no regresó a casa una noche. Su esposo denunció su desaparición a la mañana siguiente. El sheriff del pueblo realizó una investigación superficial y concluyó que Meredith probablemente se había marchado voluntariamente, pues había rumores de discordia conyugal.
El monasterio confirmó que se había marchado a la hora habitual y Lavinia firmó personalmente el registro de visitas, anotando la salida de Meredith a las 16:17. 2 semanas después, desapareció un joven jardinero llamado Thomas Farley. Con 22 años y un poco ingenuo, Thomas había mantenido el cementerio del monasterio durante 3 años. Su madre denunció su ausencia después de que se perdiera la cena del domingo. Una vez más, la investigación fue mínima. Los jóvenes solían abandonar los pueblos pequeños en busca de oportunidades en las grandes ciudades. Thomas había mencionado sus sueños de California. Sus pocas pertenencias permanecieron en su habitación, pero este detalle se pasó por alto. Para noviembre, 3 personas más habían desaparecido: un repartidor anciano, un vendedor ambulante de Biblias que se había alojado en el monasterio y la hermana Agnes, una monja mayor que había expresado su preocupación por el cambio de ambiente en la comunidad monástica. Cada desaparición generó menos atención que la anterior. El pueblo de St. Elmstone estaba experimentando un éxodo inusual, pero en el contexto de la Gran Depresión, que la gente se marchara en busca de mejores condiciones no se consideraba extraordinario. El monasterio continuó sus funciones con aparente normalidad. Se celebraban los servicios dominicales, las obras de caridad continuaban y las hermanas conservaban su actitud piadosa. Sin embargo, se fueron acumulando cambios sutiles. La política de visitas se volvió aún más restrictiva. Los terrenos del monasterio, antes abiertos a los habitantes del pueblo para la oración y la reflexión, ahora solo eran accesibles en horarios específicos y requerían registro con Lavinia. El jardín de Teodora se expandió, con nuevas plantas creciendo en hileras cuidadosamente cuidadas detrás de los edificios de la cocina. Solicitó cerraduras adicionales para el cobertizo del jardín, alegando preocupación por la posibilidad de que los niños perturbaran sus raros especímenes. Los almacenes subterráneos se ampliaron de nuevo, reforzando las antiguas cámaras y excavando nuevas bajo la dirección de Sibilla, quien demostró un conocimiento excepcional de la ingeniería estructural. En el pueblo, comenzaron los rumores. Martha Jennings, quien dirigía la tienda general, notó que los pedidos del monasterio habían cambiado. En sus listas de requisición aparecieron más sal para conservas, cantidades inusuales de jabón de lejía y herramientas especializadas. La farmacia recibía solicitudes de productos químicos que se usaban típicamente para embalsamar, no para curar. Al ser interrogada, Sibilla explicó que eran para preservar muestras biológicas con fines educativos. El sheriff Coleman recibió notas anónimas que sugerían una investigación, pero al no tener pruebas concretas, dudó en investigar a fondo la respetada institución religiosa. El periódico local publicó un breve artículo sobre la inusual cantidad de salidas de St. Elmstone, pero no llegó a sugerir conexiones ni un crimen. Para diciembre, un temor sutil se había apoderado del pueblo. Los padres mantenían a sus hijos más cerca de casa. Menos gente asistía a los servicios dominicales en la iglesia del monasterio. El camino que conducía al complejo monástico, antes repleto de visitantes y proveedores, se volvió silencioso. Quienes se aventuraron a acercarse al monasterio reportaron una atmósfera cada vez más opresiva, los jardines demasiado perfectos, el silencio demasiado absoluto, las sonrisas de las 3 hermanas demasiado forzadas. En el propio monasterio, las monjas y el personal que quedaban notaron ruidos extraños por la noche, raspaduras provenientes de las bodegas, conversaciones apagadas en la capilla después de la medianoche y el ocasional ruido metálico proveniente de la sección restringida del jardín. La hermana Marta observó a Sibilla haciendo múltiples viajes a las bodegas con bultos de ropa. Al ser interrogada, Sibilla explicó que eran donaciones que se almacenaban para distribuirlas en primavera a los necesitados. El padre Matías se sentía cada vez más marginado. Lavinia, quien alegaba su avanzada edad y su necesidad de descanso, le restringía el acceso a ciertas zonas con cortesía pero firmeza. Sus preocupaciones eran hábilmente redirigidas por la solícita atención de Teodora a su salud, quien preparaba tés especiales que lo dejaban dócil y olvidadizo. La nieve invernal cubría St. Elmstone, cubriendo los terrenos del monasterio de un blanco inmaculado. Desde el campanario, la vista era de una serenidad absoluta, pero bajo la superficie se movían mecanismos ocultos. Las desapariciones continuaban, una a una, metódicas e inadvertidas, como cuentas que se deslizan de un rosario roto. Enero de 1936 trajo fuertes nevadas a St. Elmstone, aislando el monasterio del pueblo durante varios días.
Cuando se despejaron las carreteras, el sheriff Coleman recibió una carta formal de Eleanor Harding, quien preguntaba por su hermana Rebecca, quien había trabajado como costurera en el monasterio. Rebecca no había escrito en meses, rompiendo así su rutina de correspondencia semanal. Esta investigación coincidió con la visita del administrador diocesano, el padre Lawrence, quien llegó para una inspección programada de las operaciones del monasterio. La coincidencia obligó al sheriff Coleman a abordar el asunto con mayor formalidad que en desapariciones anteriores. Lavinia recibió a ambos hombres en la sala de recepción del monasterio, presentando registros impecables y explicaciones convincentes. Según la documentación, Rebecca Harding se había marchado en noviembre, dejando una carta de renuncia alegando motivos de salud y planes de quedarse con familiares en Chicago. La carta, mostrada al sheriff Coleman, parecía auténtica. El padre Lawrence examinó los registros financieros y operativos del monasterio y los encontró meticulosamente mantenidos. Sin embargo, surgieron ciertas inconsistencias. El consumo de alimentos del monasterio había disminuido significativamente, a pesar de que el censo oficial no mostraba una reducción en el número de residentes. El uso de ciertos suministros había cambiado notablemente. Lo más preocupante era que el libro de registro de visitantes mostraba menos de la mitad de las entradas que debería haber contenido según los patrones de años anteriores. El padre Lorenzo prolongó su inspección 2 días más, profundizando en las operaciones del monasterio. Observó el ambiente tenso entre las monjas restantes, su reticencia a hablar en privado con él y su deferencia hacia las 3 hermanas, incluso en asuntos que normalmente estaban bajo su autoridad. En el pueblo, el sheriff Coleman inició una investigación más sistemática. Entrevistó a las familias de las personas desaparecidas, estableciendo una cronología clara de las desapariciones. El patrón reveló una correlación preocupante. Cada persona había sido vista por última vez en el monasterio, y cada desaparición había ocurrido en días en que Theodora había visitado el pueblo en busca de provisiones. Mientras tanto, Michael Peterson, de 12 años, cuya curiosidad superaba su cautela, relató haber visto actividades extrañas mientras se deslizaba en trineo cerca del muro norte del monasterio. Una noche, vio a Sibilla y a un hombre no identificado cargando pesados sacos de arpillera desde la entrada de un sótano hasta el viejo pozo detrás de la capilla. Cuando se lo describió a su padre, la información llegó al sheriff Coleman. La inspección del padre Lawrence culminó en una reunión privada con el padre Matías, quien parecía extrañamente apagado. Al ser interrogado sobre los cambios en el monasterio, el padre Matías mostró confusión y lapsus de memoria. Un médico llamado desde la ciudad encontró síntomas compatibles con la administración prolongada de ciertas hierbas sedantes, precisamente las variedades que prosperaban en el jardín de Theodora. En su último día, el padre Lawrence solicitó acceso a las bodegas ampliadas. Lavinia declinó cortés pero firmemente, alegando renovaciones en curso y preocupaciones de seguridad. Cuando insistió, Theodora sugirió que primero probara un té especial preparado para invitados de honor. El padre Lawrence, desconfiado, declinó. El desacuerdo resultante creó una grieta visible en la compostura de las hermanas. Por un breve instante, la expresión de Sibilla se transformó en algo que el padre Lawrence describiría más tarde como revelar el vacío tras la máscara humana. El padre Lawrence partió con la promesa de regresar con una comisión diocesana completa. El sheriff Coleman comenzó a redactar solicitudes de asistencia policial adicional del condado. Ninguno de los dos actuó con la suficiente rapidez. Esa noche, una actividad inusual iluminó las ventanas del monasterio hasta el amanecer. Salía humo de la chimenea de la capilla a pesar del buen tiempo. El repartidor que traía la leche de la mañana informó haber oído el repique continuo de la campana del monasterio a las 3 de la madrugada, tradicionalmente señal de crisis o muerte. Por la mañana, el monasterio se había transformado de nuevo. Lavinia informó al escaso personal que quedaba que el padre Matías había sufrido un infarto durante la noche y se encontraba bajo el cuidado de Sibilla. Nadie podía verlo. Las nuevas directivas restringieron la circulación dentro de los edificios, consolidaron los dormitorios e implementaron medidas de seguridad adicionales. En el pueblo, se convocó una reunión de emergencia en la oficina del sheriff. La preocupación se había convertido en un miedo genuino. Pero mientras los habitantes debatían qué hacer, un extraño llegó a St. Elmstone, un hombre con aspecto erudito que llevaba una maleta de cuero y preguntaba cómo llegar al monasterio.
Se presentó como Caleb Harding, historiador y hermano de la desaparecida Rebecca. Su llegada aceleraría el desmoronamiento de la fachada cuidadosamente construida y mantenida por las tres hermanas de St. Elmstone. Caleb Harding se presentó en las puertas del monasterio el 3 de febrero de 1936, portando credenciales que lo identificaban como investigador que documentaba la arquitectura religiosa histórica. Su verdadero propósito, encontrar a su hermana Rebecca, permaneció oculto tras investigaciones académicas y una meticulosa toma de notas. A diferencia de investigadores anteriores, Caleb abordó su tarea con calculada paciencia. Solicitó una residencia de 2 semanas para estudiar los elementos constructivos medievales del monasterio, presentándose como un académico inofensivo cuya atención se centraba en la piedra y la madera, no en las personas. Lavinia, tras revisar sus impresionantes credenciales y referencias, le concedió acceso limitado. La metódica investigación de Caleb se desarrolló en múltiples frentes. Durante el día, documentó con precisión las características arquitectónicas del monasterio, creando bocetos detallados que requerían acceso a zonas poco visitadas. Sus conocimientos de arquitectura le permitieron mantener su tapadera y, al mismo tiempo, explorar el complejo en expansión. Sus observaciones fueron sistemáticas. Observó la incongruencia entre la disminución de la población del monasterio y su expansión estructural. Documentó las recientes modificaciones en las entradas de las bodegas, puertas reforzadas con sofisticados mecanismos de cierre, incongruentes con la supuesta simplicidad del monasterio. Mapeó los patrones de movimiento de las hermanas, identificando zonas restringidas y medidas de seguridad inusuales. Por la noche, Caleb realizó más investigaciones encubiertas. Utilizando sus habilidades de ganzúa adquiridas en expediciones arqueológicas anteriores, accedió a la oficina de Lavinia y fotografió los registros de visitantes con una cámara miniatura. Descubrió discrepancias en los registros, nombres que aparecían en los registros de llegadas pero no en los de salidas, transacciones financieras sin las explicaciones correspondientes, listas de inventario de equipos sin un propósito religioso claro. El descubrimiento de Caleb llegó durante su 8ª noche en el monasterio. Siguiendo a Sibilla en sus rondas nocturnas, la vio descender a la entrada de un sótano que, según su estudio arquitectónico, debería ser un callejón sin salida. Esperando a que se marchara, investigó la zona y descubrió un mecanismo oculto que revelaba un pasaje secundario que continuaba más allá del aparente final. Las cámaras ocultas contenían pruebas que transformaban la sospecha en certeza. Los almacenes albergaban los efectos personales de los desaparecidos, meticulosamente catalogados y preservados. Una habitación contenía compuestos farmacéuticos e instrumental quirúrgico inusual. Lo más inquietante era una cámara llena de diarios, docenas de ellos, escritos con 3 estilos de escritura distintos, correspondientes a Lavinia, Teodora y Sibilla. Caleb pasó horas leyendo estos diarios, documentando su contenido con su cámara. Los escritos revelaron la psicología perturbada de las hermanas y sus retorcidas justificaciones teológicas. Su padre, el reverendo Augustus Marek, las había sometido a años de abuso psicológico y físico bajo el pretexto de una purificación religiosa. Las hermanas se creían instrumentos del juicio divino, identificando a las personas espiritualmente contaminadas que requerían separación de la sociedad. Los diarios detallaban sus métodos. Lavinia seleccionaba a los objetivos basándose en sus supuestas deficiencias morales. Teodora preparaba compuestos especializados que volvían obedientes a las víctimas. Y Sibilla realizaba las separaciones, procedimientos rituales que finalmente resultaban en la muerte. Cada víctima era sometida a un proceso que, según las hermanas, purificaba las almas corruptas. Caleb documentó todo meticulosamente, pero no encontró indicios de que alguna víctima siguiera con vida. Las últimas páginas de sus notas incluían una revelación aterradora. Las hermanas lo habían identificado como su próximo objetivo. Las anotaciones describían su fachada de erudito performativo y su corrupción heredada que requería atención. El 12 de febrero, Caleb se disculpó de la cena, quejándose de una migraña. En lugar de regresar a su habitación asignada, escapó por un punto de acceso de mantenimiento que había identificado previamente. Viajó durante la noche para llegar a la oficina del sheriff del condado, donde llegó con pruebas exhaustivas, incluyendo fotografías, extractos de diarios, mapas de las cámaras ocultas y los nombres de las víctimas.
Su testimonio, sumado a las pruebas físicas, fue suficiente para movilizar la acción inmediata. Al amanecer del 13 de febrero, se contactó a las autoridades estatales y se puso en marcha un operativo. Mientras las fuerzas del orden preparaban su aproximación, Caleb proporcionó información táctica crucial sobre la distribución del monasterio, las rutinas de las hermanas y la ubicación de posibles pruebas. Sus conocimientos de arquitectura resultaron invaluables para planificar los puntos de acceso y asegurar el complejo sin alertar a las hermanas de la inminente intervención. El escenario estaba preparado para el enfrentamiento final en el monasterio de St. Elmstone, un ajuste de cuentas que expondría la magnitud de las atrocidades cometidas tras sus muros sagrados. El asalto al monasterio comenzó a las 5:17 de la mañana del 14 de febrero de 1936. Agentes del orden, acompañados de autoridades eclesiásticas y personal médico, realizaron una incursión coordinada a través de múltiples puntos de acceso identificados en la documentación de Caleb. La operación coincidió con el ritual de oración matutino de las hermanas, cuando se reunían en la capilla. Lavinia, Teodora y Sibila fueron apresadas sin resistencia, y su sorpresa fue evidente en su silenciosa obediencia. Los residentes restantes del monasterio fueron evacuados a un centro temporal instalado en el ayuntamiento. Los equipos forenses descendieron a la red de sótanos, siguiendo los detallados mapas de Caleb. Las cámaras ocultas contenían evidencia de 17 víctimas. Los meticulosos registros de Lavinia documentaban cada sujeto, incluyendo observaciones detalladas de su proceso de purificación. El laboratorio de Teodora contenía docenas de formulaciones de compuestos, muchas de las cuales incorporaban toxinas raras y alucinógenos. Las cámaras de Sibilla albergaban instrumental quirúrgico, aparatos de inmovilización y un diario completo que detallaba sus procedimientos. El padre Mathias fue hallado con vida, pero gravemente debilitado, en una pequeña celda. El examen médico reveló una intoxicación crónica con sustancias que le habían inducido dependencia física y deterioro cognitivo. Fue trasladado al hospital del condado para recibir tratamiento. La investigación se extendió a los terrenos del monasterio, donde un georradar identificó múltiples tumbas en la zona norte del jardín. La excavación reveló tumbas con los restos de las víctimas, cada una enterrada según un patrón ritual descrito en los diarios de las hermanas. Al ser interrogadas por separado, cada hermana mostró un perfil psicológico distinto. Lavinia mantuvo una actitud de autoridad religiosa, insistiendo en que sus acciones eran rituales de purificación divinamente sancionados, necesarios para la salud espiritual de la comunidad. Citaba textos teológicos desconocidos y sermones de su padre para justificar sus acciones. Teodora se presentó como químicamente distante, discutiendo sus fórmulas químicas con precisión científica sin expresar ni remordimiento ni interés en su impacto humano. Sibilla resultó ser la más perturbadora. Cuando finalmente habló, describió sus procedimientos con entusiasmo infantil, explicando cómo cada paso estaba guiado por visiones que había experimentado desde la infancia. Su desconexión con la realidad era absoluta. Una evaluación psicológica reveló el impacto de su crianza bajo la tutela del reverendo Augustus Marek, quien había fundado una pequeña comunidad religiosa en la zona rural de Pensilvania, donde realizaba rituales de purificación con sus hijas y algunos feligreses. Tras su fallecimiento en 1934, las hermanas continuaron sus prácticas en St. Elmstone. El proceso judicial se desarrolló con una privacidad inusual. Las hermanas fueron declaradas incapaces de comparecer ante un tribunal y fueron internadas en el asilo Eastwood para criminales dementes, donde permanecieron el resto de sus vidas, separadas unas de otras. El monasterio fue desacralizado en una ceremonia solemne y permaneció abandonado durante décadas. Caleb Harting publicó una monografía académica que documenta la historia arquitectónica del monasterio y fundó una fundación para apoyar a las víctimas de abusos religiosos. St. Elmstone se recuperó gradualmente, aunque los acontecimientos dejaron una huella imborrable. Las ordenanzas locales prohibieron la discusión pública del caso, creando una cultura de silencio que persistió durante generaciones. En 1967, la propiedad del monasterio se reconvirtió en centro de investigación histórica. Los expedientes permanecieron confidenciales hasta 1985, cuando se abrieron a investigadores cualificados. Análisis modernos identificaron que las hermanas presentaban un raro trastorno psicótico compartido, agravado por el aislamiento y el adoctrinamiento religioso. La historia de Lavinia,
Theodora Isabella Marek se convirtió en un caso histórico en el estudio de la psicopatología familiar y el trauma religioso. Sus raros nombres aparecen ahora en notas académicas. Una referencia clínica a una tragedia nacida de la intersección más oscura de la fe y la locura.